Os damos la bienvenida a un nuevo capítulo en Experiencia, Casualidades o Milagros, este podcast inspirador, en el cual pues simplemente de manera sencilla, de manera también directa, contamos experiencias, casualidades o milagros de personas vividas. No son historias inventadas, sino que ocurrieron de manera real y a la voz de Marco pues personificamos cada una de estas experiencias, casualidades o milagros y la traemos a ustedes aquí en Vida y Ratia. Hola Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, encantado. ¿Qué experiencia, casualidad o milagro traemos el día de hoy? Pues mira, es un chico de un país hispano, un régimen comunista, que es profesor y en las vacaciones escolares él estudia por el placer de estudiar, por el placer de aprender, de conocer cosas nuevas, de entender mejor a los demás, Como buen docente. como un buen docente. Sí. Y le surge la inquietud de estos cristianos, ¿cómo les lavarán el cerebro? ¿Qué mecánica utilizan para lavarles el cerebro? Entonces, como buen académico, se pone con la Biblia, con libros de arqueología, libros de geografía, libros de historia, y se pone con todo el pack a buscar las argucias que utilizan los cristianos en la Biblia para captar a sus seguidores. Desde esa perspectiva. Y llega a la conclusión que es un libro inspirado por Dios. Se queda totalmente sorprendido porque estaba buscando la argucia que hay en la palabra de Dios para engañar a los demás. Por cuenta propia comenzó a estudiar la Biblia. Por cuenta propia, en sus vacaciones. Sí. Pero con esa idea, o sea, con la Biblia, arqueología, geografía, historia, con todo el Para pack buscar completo. cómo le lavan el cerebro a los cristianos. Eso es. Interesante. Y llega a la conclusión de que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Desde esa perspectiva académica, con la arqueología se da cuenta que la Biblia está escrita cuando dice que está escrita, porque la arqueología ha descubierto en las cuevas de Qumran rollos y tablas de arcilla que confirman, primero, que está escrita cuando dice que está escrita y que lo que pone es lo que ponía Muchos años atrás, sí. en los escritos originales. Así es. Descubre que la Tierra, dice que la Tierra es redonda. Cuando resulta que cuando Colón fue a descubrir América le decían, cuando llegues al final y te vas a caer a un abismo interminable. O sea, no se sabía. Hace 500 años todavía se pensaba que la Tierra era plana. Sí, a veces uno mira al océano y ve el final, dice, allá está el final de la Tierra. Y él ve en la Biblia que dice que la Tierra es redonda. Y empieza a sorprenderse con los datos que hay en la Biblia confirmado cuando se han escrito. Y sobre todo, ten en cuenta que todo esto ha pasado ya en el siglo XXI, porque durante la segunda mitad del siglo XX la ciencia se encargaba de tirar por tierra la Biblia. Y muchos enclaves que nos dice la palabra de Dios que habían existido, según la ciencia de los últimos 50 años del siglo pasado, no habían existido. Con la tecnología satélite y con los avances de las tecnologías se ha descubierto dónde estaba Sodoma y Gomorra y una serie de enclaves que hasta hace poco no se daba por hecho que no existían. La tecnología ha ayudado a resolver muchos enclaves. Sí. La tecnología del siglo XXI, de lo que llevamos, ha confirmado la veracidad de lo que nos dice la Biblia, cosa que los últimos 50 años del siglo XX se encargaba de tirarlo por tierra. Entonces, este chico en su curiosidad se encuentra con todo esto, estudiando de manera autónoma y con geografía en la mano y con la tecnología en la mano. Arqueología, historia. Y llega a la conclusión que es un libro inspirado por Dios y que él quiere ser cristiano. Entonces entra en Google. Iglesias cristianas. 12.568. Dice, madre mía, qué locura. ¿Qué es esto? Me tengo que haber equivocado. No puede ser. Y empieza a poner filtros con la Biblia.
y ¡bum! Y van desapareciendo. Al final le quedan pocas, ¿no? Pone el filtro del bautismo por inmersión, pone el filtro del sábado y resulta que solo le queda una. Le queda Iglesia Adventista. Y dice, ¿y esto? ¿Esto qué será? ¿Esto habrá en mi país? Y busca en Google el teléfono de esta iglesia y dice, pues sí, hay esta iglesia en mi país. Llama al teléfono, le coge el pastor de la iglesia y, a ver, yo podría estudiar la Biblia con ustedes. Sí, hombre. Véngase usted el sábado a la iglesia, a la predicación, y cuando terminemos toda la actividad, pues vamos al despacho y cuadramos agendas para ver cuándo. Un buen docente investigador, un buen profesor investigador. Sí. Le pone filtros, imagino que esos filtros los hizo en base a la Biblia. En base a la Biblia. Para ir como descartando de toda la cantidad de religiones, Claro. pues Sí. que hay, cuál cumple los filtros que él mismo ha puesto. Sí. Y cuando hace todo ese filtro encuentra con el sábado. Encuentra así. El sábado, encuentra que los 10 mandamientos, sí, porque la Biblia que no están abolidos en ningún sitio. Perfectamente. Éxodo 20 nos habla de eso. Y como están en el principio, en la creación, cuando Dios se los da a Moisés, en la vida de Jesús y en Apocalipsis, como nos dice que de sábado en sábado y de mes en mes adoraremos a Jesús en la tierra nueva, adoraremos a Dios. Todos esos filtros y le aparece la iglesia adventista. Y le aparece la iglesia adventista. Y se pregunta, y eso es estando él aquí en España. No, allí en su país de origen. Ok, muy bien. Entonces todo esto en su país de origen. Muy bien, entonces él pone ese filtro y dice, aquí en mi país habrá esto, entendiendo que es un estaba régimen, todo en eso. Un país con un régimen comunista sí. que él de siempre en esta cultura comunista, pues es complicado. La religión es el opio del pueblo. Entonces vamos a ver qué estrategias utilizan los poderosos para manipular al... Hace la llamada, le responde un pastor. Es interesante, muy interesante. Cuéntame entonces, el pastor cuando... acude a la iglesia el sábado y a cuadrar agendas, empieza a recibir estudios bíblicos y se bautiza. Entrega su vida al Señor mediante Sí. Muy bien. Un tiempo después, una chica de su país que llevaba años en España va al país de origen a visitar a su familia y se encuentran y habían sido amigos, novios, pero cuando tenían 14 años, de esto que te miro y ya me he puesto rojo solo de mirarte. Sí, novios adolescentes, sí. Entonces, años después se encuentran, empiezan a tener una amistad en este poco tiempo que la chica estaba allí de visita y se enamoran. De alguna manera se enamoran y quieren comenzar un noviazgo. Pero él le dice, a ver, yo no puedo iniciar un proyecto de vida con una persona que no tiene mis creencias. Y ella le dice, a ver, yo me apunto a lo que sea. Y él le dice, no, esto no es así. Y yo quiero que tú estudies como yo he estudiado y llegues a la convicción a la que yo he llegado y que entregues tu vida a Dios. ¿Y esto ahora cómo hacemos? Pues no sé, tú te vas pasado mañana para España, busca allí, llega y hace la misma operación. Entra en Google, Iglesia Adventista, y encuentra. Habla con el pastor que había en aquel momento. Sí. Y se repite la historia. Cuadran, viene un sábado, cuadran agenda, recibe estudios bíblicos y meses después se bautiza. También ella, muy bien. Sí. Entonces, ella al estar aquí, pues conectamos, porque el pastor venía por Adra todas las semanas, hacía actividades en Adra, ella nos empezó a acompañar en sus tiempos libres. Entonces, ella nos dice que quiere ir a su país de origen a casarse con el novio que se habían retomado la amistad unos meses antes. Y que quiere que sea el pastor el que oficie la ceremonia y que yo vaya de testigo. ¿Que tú vayas de testigo? Sí. Tú no te preocupes porque buscas el pasaje con tu esposa y luego allí vais a tener alojamiento, comida, visitas turísticas y todo esto. Y justo, pues ella fue un poco antes de la boda y nosotros cuando fuimos a
a comprar pasaje, valía muy caros y acercándose la fecha llega la pandemia. Uf. Y llega la pandemia y hay bloqueo. Sí, bloqueo total. Y ya nosotros no podemos ir. Ella está allí, al final se casa, no la fecha que tenía prevista, porque faltaba un documento de España que tenía que llegar allí y no había llegado. Y al final se casa. Con el cierre de la pandemia se tiene que tirar allí 3 meses a riesgo de perder su trabajo, pero bueno, como fue algo mundial, ella mantenía comunicación con la empresa en la que trabajaba y lo entendía. No, ¿no? igual la empresa también estaba cerrada, o sea. Y volvió 3 meses después de que había marchado para casarse y volvió embarazada de 2 meses. Muy bien. Mira tú. Y ya este proceso continúa un poco más porque ya el esposo quiere venir a España lo antes posible para estar en el nacimiento Claro, del bebé. del bebé, sí. Y va haciendo todos los trámites, los papeles para poder llegar. Y al final todo esto es muy farragoso. Bueno, pero al final consigue todo menos un visado que parece ser que habitualmente no hay problema. Y saca billete. Saca billete de avión. Con 3 días de antelación, en ese periodo de 3 días iba a llegar el visado. Y el asunto es que el visado llega denegado. Uy, le niegan el visado para que pueda viajar. Y él había comprado ya el billete. Claro. Se va al aeropuerto el día del viaje. Con el visado negado. Sí, no era exactamente, o sea, era un papel que te autorizaba a salir, Sí. pero bueno, él llega con su pasaporte y su billete. Llega al control de equipajes y embarca la maleta. No le pone ninguna pega. Llega al control de policía y pasa el control de policía. Y no le ponen pegas. Pasa el control de entrada al avión y no le ponen pegas. Él cada control era... Un susto, sí. Total, que ya está montado en el avión y unos segundos se relaja y dice, bueno, ya estoy aquí. Pero empieza a pensar, bueno, todavía el avión no ha despegado. En cualquier momento llaman por los altavoces y me bajan, ¿no? En el momento que crucen esa información, hoy con la electrónica, total, que ya cierran las puertas del avión y el avión va hacia la pista de despegue, pero todavía no ha despegado. Y el avión despega y dice, ¡guau! Ya. Pero de repente, en vuelo, empieza a pensar. Y ahora cuando llega ya. ¿Y ahora cuando llegue qué va a suceder? Pues igual resulta que me devuelven para aquí. Llega a Madrid, aterriza el avión, sale del avión y va al control de migración. Sí. Recoge su maleta y va al control de inmigración, y en inmigración aleatoriamente a unos los paran y los revisan y a otros no. A él le dan paso directamente sin decirle nada. Se abren las puertas que son automáticas, estas puertas de cristal, y ve al otro lado a su esposa de 7 meses. Sale con la maleta, no la da ni un beso, la coge de la mano, vámonos. De pronto con el miedo a que salga un policía detrás corriendo y lo coja de la camisa y lo meta para adentro. Y al final, pues llegaron a España y aquí están con su proyecto de vida. Él es un miembro activo de Iglesia, un miembro muy activo. Dentro de sus sueños estaría estudiar teología, pero claro, la familia ha aumentado y han tenido un segundo hijo, porque todo esto ya han pasado, pues bueno, del comienzo de la pandemia ahora, ya ha pasado un tiempo, han tenido un segundo hijo. Y ya pues eso le está frenando un poco para lo de estudiar teología, lo tiene un poco como aparcado. Entonces ahora pues está preparándose, haciendo cursos para poder conseguir un permiso de trabajo e integrarse laboralmente. Este capítulo, Marco, lo iniciabas contando que él como docente le nació una simple curiosidad. Sí. Mirar cómo, decías tú de manera interesante, cómo le lavan el cerebro a los cristianos. Ajá. Y resulta que encontró a Dios. No tanto que le han lavado el cerebro a los cristianos, sino que encuentra que la Biblia es real, que todo lo que está escrito en ella hay evidencias claras, tangibles, que se pueden comprobar. Todo desde una posición de intelectual crítico. Sí. O sea, estaba buscando el sacarle los flecos
sacarle la parte negativa. Y hoy día, pues, casado con la esposa, le propone lo mismo, pues, para que estés conmigo, pues, mira, yo pasé por este proceso espiritual Sí, o intelectual, o no sé cómo poder llamar este proceso, pero es un proceso de cambio de vida, porque prácticamente, Marco, cuando uno se encuentra con Dios, la vida cambia. totalmente. La vida cambia. Le cambia a él, la esposa, sus 2 hijos, y bueno, entra a España de manera impresionante Sí. con un papel que pues era una especie de permiso para que pudiera pues salir del país o entrar y no se lo dan y hoy pues está aquí felizmente casado en su proceso tratando de estudiar teología con 2 niños y pienso que la alegría para él es mucha. Me imagino cuando él voltea atrás y piensa otra vez todo esto con una curiosidad y hoy día estoy aquí en España. Qué bendición. ¿Y sabes lo que sucede? Que él, yo le suelo visitar un día a la semana a su familia y se nos añade al grupo alguna otra familia de musulmanes. Sí. Es tal el afán de estudiar que está estudiando el Corán, que te lleva directamente a la Biblia en un montón de capítulos del Corán, Sí. para poderse comunicar con los musulmanes y a través del Corán darles el mensaje de Dios. Muy bien. Muy O sea, bien. él sigue siendo igual, no ha cambiado. No cambia, no No, cambia, no, no no. cambia. O sea, Sigue yo siendo un aquí, profesor investigador. yo Muy aquí bien. veo similitudes con Pablo, ¿no? Sí, Pablo era una máquina. Lo que totalmente. pasa es que iba en la dirección equivocada Hasta que se encontró con Jesús. hasta que se encontró con Jesús. ¿No nos pasa a nosotros a veces que nos confundimos de camino y qué nos dice el GPS cuando nos hemos confundido? Recalculando, recalculando. Pues hay veces que también cuando nos confundimos en nuestra vida, en nuestra manera de vivir, al final el Espíritu Santo toca el corazón y nos dice recalculando. Lo que le dijo a Pablo, ¿no? Bueno, este maravilloso capítulo que hemos estudiado no, estudiado en el sentido de que Sí. hemos compartido con Marco nos ha compartido a nosotros esta experiencia, está llena de casualidades y llena de milagros, pues también nos motiva a todos nuestros oyentes hoy en Vida Erratia a que simplemente tengamos curiosidad. Si quieres conocer a Dios, intenta conocerlo, investiga de manera propia y te darás cuenta de quién es Dios. Simplemente con buscarlo, simplemente con analizarlo, simplemente con leerlo y estudiarlo. La ciencia hoy día, aunque muchos están en contra de Dios, pues la misma ciencia tiene evidencias claras de la existencia y el poder de Dios en nuestra vida. Así como pues el profesor de hoy investigó y encontró a Dios, pues también tú lo puedes hacer, buscar y vas a encontrar a Dios en tu vida. Marco, muchas gracias por este capítulo de hoy y también pues a nuestros oyentes que el día de hoy pues se han unido a nosotros y los invitamos a que continúen viendo y escuchando aquí la programación de Vida Erratia 98.1. Muy bien.